¿Y si esa reseña de 5 estrellas con una foto perfecta que te convenció para una compra o una reserva fuera, en realidad, completamente falsa? Hoy vamos a explorar la tecnología que está aprendiendo a detectar el engaño que se esconde a simple vista. Bienvenidos a nuestro análisis en profundidad. El tema de hoy es algo que nos afecta a todos, la plaga de las reseñas falsas en Internet. Es un problema que de verdad socava la confianza en el comercio electrónico, en la hostelería, en casi cualquier servicio online. Para ello, tenemos sobre la mesa un artículo de investigación que me ha parecido fascinante. Propone una solución de inteligencia artificial para combatir esto, pero de una forma, digamos, diferente. No solo lee el texto, también mira las imágenes. La idea central es potentísima, ¿no? Una IA que actúa como un detective, buscando inconsistencias entre lo que se dice y lo que se muestra. Es una idea potente, sí, sin duda. Y además es una dirección muy necesaria. Pero, a ver, también nos obliga a ser cautelosos. A medida que estas herramientas se vuelven más y más poderosas, pues también lo hacen las consecuencias de un error. ¿Qué pasa si una máquina, sin un juicio humano, acusa injustamente a una opinión que es genuina de ser falsa? Vamos a explorar los dos lados de la moneda. Me parece perfecto. Empecemos por el problema, porque creo que a veces lo subestimamos un poco. El documento de partida de Beluru, Marucudé y Marella deja muy claro que esto ya no va de simples bots que escriben «buen producto» 100 veces. No, para nada. Han evolucionado a un ritmo vertiginoso. Ahora hablamos de granjas de clics con personas a las que se les paga para escribir reseñas personalizadas, o incluso de otras IAs, modelos de lenguaje que pueden generar textos que son, que no los distingues de los de un humano. Es que tienen la gramática perfecta, el tono adecuado. Y hasta añaden pequeñas anécdotas inventadas para darles más credibilidad. Es una locura. Es como una especie de carrera armamentística. Y según el artículo, los métodos de detección que teníamos hasta ahora se están quedando atrás. Se están quedando muy atrás, sí, porque solo se fijan en una cosa, el texto. El artículo lo llama un enfoque unimodal. Durante años, la estrategia fue analizar patrones lingüísticos, la frecuencia de ciertas palabras, la estructura de las frases, pero claro, los generadores de reseñas falsas han aprendido a imitar perfectamente el estilo de una reseña real. Han estudiado para el examen, vamos. Y lo aprueban con nota. Por eso, analizar el texto por sí solo ya no es un indicador fiable. Y es justo ahí donde los investigadores encuentran una grieta en la armadura de estas reseñas falsas. El punto débil no está en las palabras, Sino en la relación. sino en la relación entre esas palabras y las imágenes que las acompañan. Exacto. Y lo que es más, el artículo demuestra que esa debilidad se puede medir. El concepto clave aquí es el de incongruencia semántica multimodal. Suena muy técnico. Suena muy técnico, pero la idea es súper intuitiva y la explican con un ejemplo que es brillante. Imagina una reseña de un restaurante que dice: «La mejor pasta que he probado en mi vida, una experiencia increíble y auténtica». El texto, por sí solo, parece perfecto. Entusiasta, creíble, yo me lo creería, vamos. Claro. Pero ahora mira la foto que la acompaña. Es una imagen de catálogo. Tiene una iluminación de estudio perfecta, un plato impoluto sobre un fondo neutro, una composición cuidada al milímetro. Ya veo por dónde vas. Es una foto que claramente no ha sido tomada con el móvil de alguien emocionado en mitad de una cena. Podría ser de la web del restaurante o de un banco de imágenes. Entiendo. Un sistema que solo lee el texto diría: todo en orden. Reseña positiva. No vería nada raro. Nada. Pero una persona, al ver la foto, inmediatamente pensaría: un momento, aquí hay algo que no me cuadra. La foto es demasiado perfecta para ser real. Esa es la clave. La debilidad de muchas reseñas falsas no está en la calidad del texto o de la imagen por separado, sino en esa disonancia. El artículo señala que otros trabajos ya intentaron usar características de las imágenes, como la calidad, pero lo hacían de forma aislada. Claro, y una foto de alta calidad por sí sola no significa nada. Exacto. Puede ser de un aficionado a la fotografía sin más. Se necesita un sistema que obligue a las dos modalidades, texto e imagen, a hablar entre sí, que evalúe si la historia visual y la textual están contando el mismo relato. Analogía excelente. Y no han elegido a dos especialistas cualquiera, ¿eh? Han ido a por dos de los mejores en su campo. Bien, pues háblame de ellos. ¿Quiénes son estos detectives de la IA? Pues mira, para el texto, el especialista es un modelo llamado BERT. Podemos imaginar a BERT como un lingüista computacional extremadamente sofisticado. No se limita a leer las palabras una detrás de otra. No. Gracias a su arquitectura Transformer, entiende el contexto. Sabe diferenciar el significado de banco en «me senté en un banco» y «fui al banco a por dinero».
Vale. En este trabajo en concreto usan la versión BERT-base-oncased, que es un modelo muy robusto y, bueno, muy probado. ¿Y para la otra mitad del equipo, para las imágenes, a quién recurren? Para las imágenes, el especialista es ResNet-50. Este sería el forense visual del equipo. Es una red neuronal convolucional muy profunda, famosa por su capacidad para analizar imágenes. Se entrenó con la base de datos de ImageNet, que tiene millones de imágenes. Millones. Por eso es experta en reconocer objetos, patrones, texturas. Puede diferenciar, no sé, una foto hecha con un móvil de una foto de estudio profesional. O sea que tenemos a dos pesos pesados. BERT, que cambió las reglas del juego en el lenguaje, y ResNet, que es un estándar en visión por computador. Pero, ¿cómo consiguen que trabajen juntos? Esa es la pregunta del millón. Y nos lleva a uno de los puntos para mí más interesantes y, bueno, quizás más criticables del método. El documento explica que usan la concatenación. Concatenación. ¿Qué significa eso en la práctica? Pues significa, en términos muy sencillos, que toman la representación numérica que BERT hace del texto, que es un vector de 768 números, y la representación que ResNet hace de la imagen, otro vector de 2048 números, y, literalmente, los pegan uno al lado del otro. Espera un momento. Sí, Me estás diciendo que es como si el detective lingüista entregara su informe, el forense el suyo, y simplemente los graparan juntos para crear un único dossier. Sin más. tu analogía es perfecta y resalta la simplicidad del enfoque. Es un método funcional, directo y que, como veremos, da buenos resultados. Pero nos obliga a plantearnos una pregunta. ¿Están los dos modelos realmente razonando juntos o solo están sumando sus conclusiones de una forma un poco rudimentaria? Parece más lo segundo, ¿no? No suena un diálogo muy profundo entre los especialistas. Exacto. Es una agregación de pruebas, no una síntesis. Es como si no hablaran entre ellos, simplemente tiran sus informes sobre la mesa y esperan que un tercero, la red neuronal final, encuentre el patrón. Funciona. Pero la verdadera inteligencia estaría en que se cuestionaran mutuamente. Que uno le dijera al otro. Claro, que BERT pudiera decirle a ResNet, oye, el texto habla de una experiencia casual, ¿por qué tu análisis de la imagen sugiere una producción profesional? Esa interacción cruzada es mucho más sofisticada y, aunque aquí no la implementan, es el siguiente paso lógico. Lo que tenemos aquí es un primer paso muy eficaz, pero no el más elegante posible. Entendido. Es un enfoque pragmático. Vale, pues con esto en mente, ¿podrías guiarnos por el proceso completo? Si yo le doy una reseña a esta máquina, ¿qué le hace paso a paso? Claro. El flujo que describe la figura 1 del documento es muy claro. Primero, la entrada. El sistema recibe la reseña con su texto y su imagen. Segundo, el preprocesamiento. Básicamente limpiar. El texto se normaliza a minúsculas, sin puntuación, y la imagen se ajusta a un tamaño estándar de 224 por 224 píxeles. Tercero, la codificación. Aquí actúan los especialistas. BERT convierte el texto en su vector numérico. ResNet 50 hace lo mismo con la imagen. Cada uno hace su trabajo por separado. Eso es. Y cuarto, la fusión, la concatenación de la que hablamos. Se unen esos dos vectores y se crea una huella digital multimodal única para toda la reseña. Y quinto, la clasificación. Esa huella combinada se pasa a una red neuronal final más pequeña que actúa como el juez y emite un veredicto. Genuina, un 1, o falsa, un 0. Y para que ese juez aprenda a tomar buenas decisiones, necesita practicar mucho, supongo. La calidad de los datos con los que se entrena debe ser fundamental. Es el factor más importante. Un modelo de IA es, al final, un reflejo de los datos con los que aprende. Y aquí la verdad los investigadores han sido muy meticulosos. Crearon un conjunto de datos específico para esta tarea, con más de 20.000 ejemplos de reseñas. Es una cantidad enorme. Y por lo que entiendo, no solo importa cuántos datos tienes, sino qué tipo de datos. Precisamente. El detalle más crucial es que el conjunto de datos está perfectamente balanceado. Hay exactamente la misma cantidad de reseñas falsas que de genuinas. Esto es vital. ¿Por qué es tan importante? Porque si tuvieras, por ejemplo, un 90% de reseñas genuinas, el modelo podría volverse perezoso. Podría aprender un truco muy fácil, clasificar casi todo como genuino para acertar mucho. Claro, es que son fascinantes.
En los textos falsos, por ejemplo, la IA aprende a identificar elogios genéricos, del tipo servicio genial o increíble. Frases muy entusiastas, pero que no dan ningún detalle específico. Exacto. Mientras que los textos genuinos suelen hacer lo contrario, aportan información concreta, matices. En lugar de comida genial, alguien podría escribir: la lasaña tenía una bechamel muy cremosa, aunque quizás le faltaba un poco de sal. Esos pequeños detalles, esas pequeñas críticas, son muy difíciles de inventar a gran escala y son una señal de autenticidad muy potente. Totalmente. Y con las imágenes pasa algo parecido, pero al revés. El artículo dice que las imágenes falsas a menudo son de alta calidad, casi profesionales. Son demasiado perfectas, ¿no? Sí, fotos de archivo a veces. En cambio, las imágenes genuinas suelen ser las que hacemos todos. Fotos casuales, con el móvil, a veces con poca luz, con desenfoque. El artículo lo dice claramente. La imperfección es un signo de autenticidad. Lo cual es una paradoja maravillosa en la era de Instagram, ¿verdad? Totalmente. Nos pasamos el tiempo aplicando filtros y buscando el ángulo perfecto, pero para una IA que busca la verdad, la foto imperfecta, la que tiene el ruido de la realidad, es mucho más fiable. Es increíble. Bueno, después de todo este entrenamiento, llega la hora del examen final, los resultados. Y por lo que veo en el estudio, los números son espectaculares. Son muy buenos, ¿sí? El modelo alcanza una puntuación F1 de 0.934. Para quien no esté familiarizado, la puntuación F1 Es una métrica que busca un equilibrio entre la precisión, que es no acusar a un inocente, y la exhaustividad, que es que no se te escapen los culpables. Un 1 sería la perfección, así que un 0.934 es un resultado excelente en este campo. un 93.4% de acierto. Eso suena casi infalible. Y lo más revelador, según la tabla I del documento, es cuando lo comparas con los especialistas trabajando por su cuenta. El modelo que solo usa a BERT, el de texto, se queda en 0.884. Y el que solo usa ResNet, el visual, apenas llega a 0.830. Es la prueba definitiva. Esto demuestra que el equipo es mucho más que la suma de sus partes. Sin duda. El titular es que el enfoque multimodal funciona y es significativamente superior. Confirma la hipótesis. Ahora bien, un 93.4% de acierto también significa un 6.6% de error. Y aunque parezca poco, en un sistema que procesa miles de reseñas, ese pequeño porcentaje son miles de errores. Claro. Para entender el coste real de esos errores, tenemos que mirar la matriz de confusión de la figura 3. La matriz de confusión. Suena ominoso, la verdad. ¿Qué nos cuenta? Es simplemente una tabla que cruza la realidad con la predicción del modelo. Nos muestra los aciertos y, más importante, los tipos de fallos. En la diagonal principal vemos los aciertos. 1.720 reseñas genuinas que el modelo acertó y 2.044 falsas que también acertó, la inmensa mayoría. Pero fuera de esa diagonal están los errores. ¿Y qué encontramos ahí? Pues dos tipos de errores con consecuencias muy distintas. Por un lado, hay 141 reseñas que eran falsas, pero que el modelo clasificó como genuinas. Son los falsos negativos. Los engaños que se cuelan. Exacto. Son, en mi opinión, los más peligrosos para la plataforma porque son las mentiras que el sistema no detecta y que acaban influyendo en las decisiones de la gente. Son los estafadores que se salen con la suya. ¿Y por el otro lado? Por el otro lado, hay 126 reseñas que eran completamente genuinas, de usuarios honestos, pero que fueron marcadas como falsas, los falsos positivos. Uf, y aquí el daño es para el usuario. Claro. Imagina que tu reseña honesta sea eliminada, o que te bajen la reputación de tu perfil. Es el sistema acusando a un inocente. Aunque los aciertos son abrumadoramente mayores, estas cifras, esos casi 270 errores en un set de prueba de unos pocos miles, son el verdadero coste humano de la automatización. Nos recuerdan que hasta un sistema muy preciso comete errores. En resumen, hemos visto cómo la lucha contra las reseñas falsas está entrando en una nueva era. Ya no basta con ser un experto en lenguaje. Es crucial examinar la coherencia entre lo que se escribe y lo que se muestra. La gran aportación de este trabajo es esa demostración empírica. Prueba que combinar la comprensión de un modelo como BERT con la agudeza visual de otro como ResNet 50 es mucho más robusto. La sinergia entre el texto y la imagen es la clave para detectar las mentiras más sutiles. Aún así, y es importante recalcarlo, no es una solución mágica. Su éxito depende de la calidad de los datos, y hemos visto que todavía comete errores que podrían perjudicar a usuarios reales.
Totalmente. Y esto nos lleva a una reflexión final, que de hecho los propios autores apuntan en el artículo. Mencionan como un paso futuro crucial la integración de sistemas de explicabilidad para poder entender por qué el modelo toma una decisión. No solo que te diga falso o genuino. Que pueda decir, he marcado esto como falso porque el texto es genérico y la imagen parece de archivo. Exactamente. Y esto nos deja con una pregunta importante para el futuro, que va mucho más allá de las reseñas, ¿eh? A medida que estas IAs se vuelven más complejas y empiezan a tomar decisiones que nos afectan, como juzgar nuestras palabras, ¿es suficiente con que funcionen bien la mayor parte del tiempo? ¿O deberíamos exigirles que, igual que un juez humano, siempre puedan explicar el porqué de su veredicto? Sobre todo cuando están acusando a alguien de mentir. Una pregunta que sin duda marcará el debate sobre la IA en los próximos años. Gracias por habernos acompañado en este análisis. Hasta la próxima.